Cuando el destino te lleva a una gasolinera en medio de la nada, lo que encuentras puede ser mucho más que gasolina. Puede ser un portal a otro mundo. Jamás pensé que una noche tranquila de regreso a casa podría convertirse en la experiencia más aterradora de mi vida. Aún recuerdo cada detalle, cada sensación de aquel encuentro en esa maldita carretera. Esa noche había salido tarde del trabajo. Las reuniones se alargaron y terminé manejando por una carretera secundaria que alguien en la oficina me recomendó como un atajo. Era tarde, pasadas las 2 de la madrugada, y lo único que quería era llegar a casa, meterme a la cama y olvidar lo agotador del día. El viaje comenzó sin problemas, pero la carretera era completamente solitaria. Los faros de mi auto apenas lograban iluminar unos metros delante de mí, dejando el resto en una oscuridad inquietante. El reloj digital en el tablero marcaba las 2:13 de la mañana, cuando noté que la aguja del combustible estaba peligrosamente cerca de la E. Me maldije por no haber revisado el tanque antes de salir. La carretera seguía recta y sin señales de vida. A ambos lados del camino solo había árboles altos que parecían cerrar filas a mi alrededor. El silencio era absoluto, salvo por el zumbido del motor y el crujir ocasional de las hojas cuando el viento soplaba. Entonces, como una respuesta a mis desesperadas plegarias, vi un viejo letrero oxidado al lado del camino. El cartel, apenas legible bajo la luz de mis faros, decía: gasolinera, servicio 24 horas. Una flecha indicaba un desvío a la derecha. Sin pensarlo, giré y seguí el camino. El desvío era aún más oscuro y estrecho, como si no hubiera sido transitado en mucho tiempo. Las ramas de los árboles parecían alargarse hacia el coche y el aire dentro del vehículo se volvió pesado. Después de unos minutos, finalmente llegué a la gasolinera. El lugar tenía un aspecto antiguo, como si hubiera quedado atrapado en el tiempo. 2 bombas de gasolina viejas estaban frente a una pequeña tienda con un letrero que parpadeaba intermitentemente. Una bombilla quemada dejaba incompleta la palabra servicio. No había más coches ni señales de vida, pero una luz tenue brillaba en el interior de la tienda. Estacioné junto a una de las bombas y apagué el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Bajé del coche y el aire frío me golpeó de inmediato. Algo estaba mal. El frío era antinatural, como si no perteneciera a esa noche de verano. Un escalofrío recorrió mi columna mientras caminaba hacia la tienda. La puerta chirrió al empujarla y una vieja campanilla resonó en el interior. El lugar era tan extraño como el exterior. Estantes medio vacíos, con productos que parecían haber estado allí durante décadas. Había latas de aceite, cajas de cereales descoloridas y una antigua caja registradora que parecía sacada de un museo. Llamé al mostrador, pero nadie respondió. ¿Hola? Mi voz tembló ligeramente. Unos segundos después, un hombre mayor apareció desde la parte trasera. Era delgado, de cabello blanco y piel pálida. Su uniforme era extraño, algo que podría haber sido moderno en los años 50. Lo más perturbador eran sus ojos. Eran opacos, casi sin vida, pero había algo en ellos que parecía atravesarme. ¿Necesita ayuda, joven?, preguntó con una voz grave pero calmada. Le expliqué que necesitaba llenar el tanque y me señaló una de las bombas. Dijo que podía hacerlo manualmente y que pagara después. Salí de la tienda y mientras llenaba el tanque, algo llamó mi atención. A un lado de la gasolinera, donde antes no había visto nada, había coches estacionados. Eran modelos antiguos, perfectamente alineados y cubiertos con una capa de polvo. El ambiente a mi alrededor se sentía denso, opresivo. Era como si algo invisible me observara. Fue entonces cuando escuché un sonido detrás de mí. Pasos, suaves pero inconfundibles. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El silencio volvió, pero esta vez era aún más pesado,
como si el aire mismo contuviera un peligro invisible. Regresé a la tienda para pagar. El anciano estaba de pie detrás del mostrador, con una sonrisa amable que ahora me resultaba inquietante. Cuando extendí el dinero, su mano rozó la mía, y el frío que sentí fue indescriptible, como tocar mármol helado. ¿Hace mucho que trabajan aquí?, pregunté tratando de sonar casual. Él sonrió aún más, una sonrisa demasiado amplia, casi antinatural. «Desde siempre», respondió, y luego añadió algo que me heló la sangre. «Y para siempre». Mi cuerpo se tensó. Salí rápidamente de la tienda y subí al coche. Pero antes de encender el motor, mis ojos volvieron a los coches estacionados. Esta vez, todas las ventanas estaban empañadas, como si algo estuviera respirando dentro. Encendí el motor y aceleré, dejando atrás la estación. Mientras avanzaba, algo no cuadraba. La carretera parecía interminable. Las mismas señales y árboles pasaban una y otra vez. El reloj del tablero seguía marcando las 2:13 de la mañana, como si el tiempo se hubiera detenido. De pronto, vi luces a lo lejos. Mi corazón dio un vuelco, creyendo que era una salida. Pero cuando me acerqué, mi sangre se heló. Era la misma gasolinera. Esta vez, el anciano estaba parado afuera, inmóvil, con la misma sonrisa inquietante. Los coches estacionados encendieron sus luces y sus motores rugieron al unísono. Las puertas se abrieron y de ellas comenzaron a salir figuras sombrías. No eran humanas, al menos no completamente. Eran sombras, pero tenían ojos brillantes que parecían atravesar mi alma. Pisé el acelerador y los gritos y risas espectrales resonaron detrás de mí. Conduje sin mirar atrás, rezando por salir de aquel lugar. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi un desvío que me llevó a la carretera principal. El reloj del tablero comenzó a avanzar de nuevo, marcando las 3:05 de la mañana. Cuando llegué a casa, intenté convencerme de que todo había sido un sueño. Pero al día siguiente, mientras limpiaba el coche, encontré algo que me hizo dudar. En el asiento del copiloto había un recibo. Estaba amarillento y desgastado, pero aún legible. Decía: gasolinera servicio 24 horas. Fecha: 13 de julio de 1956. Hora: 2:13 de la mañana. Desde esa noche, nunca más he tomado atajos ni conducido de noche. Pero a veces, cuando miro al horizonte al anochecer, tengo la sensación de que esos ojos siguen observándome, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. La mujer del kilómetro 13. Todo comenzó pasada la medianoche. Había tenido un día agotador y aunque estaba completamente exhausto, quería llegar a casa. La carretera estaba desierta y las luces de mi coche eran lo único que rompía la oscuridad. Era una de esas noches en las que sientes que el mundo entero está dormido, menos tú. Recuerdo que al pasar por el letrero que decía kilómetro 13, sentí un escalofrío. No sé por qué. No hacía frío, pero algo en el aire se sentía diferente. Miré el reloj, 3:03 de la mañana. No sé si fue coincidencia, pero algo en ese número me pareció inquietante. Intenté ignorarlo y seguí conduciendo. Entonces la vi. Era una mujer de pie al costado de la carretera. Estaba completamente inmóvil, con un vestido blanco que parecía brillar bajo las luces de mi coche. Instintivamente reduje la velocidad. ¿Qué hacía alguien sola en un lugar tan apartado y a esa hora? Por un segundo pensé en seguir de largo, pero no podía dejarla allí. ¿Y si estaba en peligro? Bajé la ventana. ¿Está bien?, pregunté. Ella no dijo nada al principio. Solo asintió con la cabeza como si le costara hablar. Algo en su expresión me estremeció. Parecía desesperada,
pero calmada al mismo tiempo. Le ofrecí llevarla y ella subió al coche sin decir palabra. «¿A dónde la llevo?», le pregunté mientras arrancaba de nuevo. «Un poco más adelante», respondió en un susurro. Su voz era tan baja que apenas la escuché. El trayecto continuó en silencio. La mujer no hablaba y yo sentía el aire en el coche cada vez más pesado. No podía evitar mirarla de reojo. Tenía el cabello oscuro, largo, y parte de él cubría su rostro. Sus manos estaban pálidas, casi translúcidas y frías. Eso lo noté cuando subió al coche, pero traté de no pensar demasiado en ello. Quise romper el silencio. «¿Vive por aquí?», pregunté. Ella giró la cabeza lentamente hacia mí, y fue la primera vez que vi su rostro completo. Sus ojos eran profundos, oscuros, y había algo en ellos que me hizo sentir pequeño. No me respondió de inmediato, solo dijo: «Falta poco». Algo en su tono me hizo estremecer, pero no dije nada más. Solo quería dejarla donde necesitara y salir de ahí. Mientras seguíamos avanzando, el paisaje a ambos lados de la carretera se volvía cada vez más oscuro. Las luces de mi coche apenas parecían iluminar el camino, como si la noche estuviera tragándose todo. Finalmente, señaló un punto más adelante. «Aquí». Detuve el coche frente a lo que parecía ser la entrada a un viejo sendero. Cuando miré bien, sentí un nudo en el estómago. Al final del camino, apenas visible bajo la tenue luz de la luna, había un cementerio. Las lápidas sobresalían entre la maleza, desgastadas por el tiempo. «¿Estás segura de que es aquí?», le pregunté, aunque algo en mi interior ya sabía la respuesta. Ella no respondió. Abrió la puerta lentamente y salió del coche. Antes de cerrar, se inclinó hacia mí y con una voz que aún resuena en mi cabeza, dijo: «Gracias por traerme de vuelta», y luego desapareció. Me quedé congelado. Miré el asiento del copiloto. Estaba vacío, pero húmedo, como si alguien realmente hubiera estado allí. Salí del coche, tratando de entender qué estaba pasando, y mi mirada se fijó en una lápida cercana, justo al borde del cementerio. Algo me empujó a acercarme, y cuando leí lo que decía, sentí que el mundo entero se derrumbaba. «Aquí descansa María, quien falleció trágicamente en el kilómetro 13, 1987. El terror se apoderó de mí. Volví al coche tan rápido como pude y arranqué, pisando el acelerador. Quería alejarme de ese lugar a toda velocidad, pero justo cuando pasé de nuevo por el letrero del kilómetro 13, mis luces iluminaron algo que me dejó helado. Allí estaba ella, de pie, al borde de la carretera, exactamente donde la había recogido. Y esta vez me estaba sonriendo. En las noches más oscuras hay cosas en la carretera que no buscan adelantarte, sino atraparte. Era medianoche, y yo conducía solo por una carretera secundaria que parecía no tener fin. El cansancio empezaba a ganar terreno, y mis ojos pesaban más con cada minuto que pasaba. El silencio en el coche era casi absoluto, roto únicamente por el murmullo del motor y el crujir ocasional de los neumáticos contra el asfalto. Había decidido tomar ese atajo para llegar antes a casa, pero la oscuridad y la soledad me empezaban a resultar inquietantes. De repente, vi unas luces en el retrovisor, 2 faros que se aproximaban lentamente desde la distancia. No les di importancia al principio. Probablemente otro coche en dirección a algún lugar, pensé. Sin embargo, conforme pasaban los minutos, me di cuenta de que algo no iba bien. Las luces no desaparecían. El coche no me adelantaba. Simplemente se mantenía detrás de mí, demasiado cerca para ser casualidad. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda. Aceleré un poco para intentar dejarlo atrás, pero el coche también aceleró. Reduje la velocidad
esperando que me adelantara, pero imitó mi movimiento, manteniéndose a la misma distancia. Sus luces altas brillaban directamente en mi retrovisor, cegándome y llenando el interior del coche con una luz molesta e invasiva. Mi respiración se aceleró. Apreté las manos en el volante, intentando no perder los nervios. «¿Qué demonios haces?», mascullé para mí mismo, aunque nadie podía oírme. Intenté ignorarlo y seguir conduciendo, pero la tensión era insoportable. Finalmente, decidí que ya era suficiente. Pisé el freno con fuerza y detuve el coche bruscamente al borde de la carretera. Salí del vehículo, con el corazón latiendo como un tambor, dispuesto a enfrentar al conductor que me acosaba. Pero cuando me giré para mirar el coche detrás de mí, lo que vi me dejó sin palabras. Estaba allí, perfectamente detenido, pero no había nadie al volante. Ni una silueta, ni un movimiento en su interior. Las luces seguían encendidas, iluminándome con una intensidad antinatural, pero el coche estaba vacío. Sentí cómo un nudo de miedo se formaba en mi garganta. Intenté buscar alguna explicación lógica. Tal vez el conductor había salido corriendo al bosque. Tal vez... Pero no veía a nadie. De repente, las luces del coche se apagaron. La oscuridad que cayó sobre la carretera fue como un manto, sofocante y absoluto. En ese silencio casi irreal, escuché algo. Un sonido suave, casi imperceptible. Un golpeteo. Venía de mi coche. Tragué saliva y me giré hacia él, intentando mantener la calma. La ventana trasera estaba empañada, como si alguien estuviera respirando desde dentro, pero yo sabía que había cerrado el coche con llave. No había nadie dentro, o al menos eso creía. Entonces lo vi. Unas huellas de manos pequeñas y grasientas comenzaron a marcarse en el cristal, como si algo invisible estuviera intentando salir. Con dedos temblorosos, encendí la linterna de mi móvil y apunté hacia la ventana. Las manos trazaban algo. Un mensaje que se dibujaba lentamente. Decía: «No mires atrás». Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Mi mente estaba al borde del pánico, pero algo dentro de mí me impulsó a girar la cabeza. No podía evitarlo. Necesitaba saber qué había detrás de mí. Al girarme, solo vi el bosque, oscuro, silencioso. Nada más. Solté un suspiro tembloroso y volví a mirar mi coche, aliviado por un instante. Pero mi alivio no duró. Allí, en el asiento del conductor, había alguien sentado. Una figura oscura, sin rostro, pero con unos ojos brillantes, rojos como brasas encendidas que me observaban. Su cabeza se inclinó ligeramente, como si disfrutara de mi terror. Mis piernas se quedaron clavadas en el suelo. Intenté moverme, pero no podía. Fue entonces cuando la figura giró lentamente el volante de mi coche. El motor rugió y el vehículo aceleró directamente hacia mí. Los faros me cegaron, y lo último que escuché fue un susurro frío y rasposo que pareció colarse directamente en mi oído. «Te lo advertí».